En esta oportunidad voy a mostrarles una plataforma que les va a ser muy útil a la hora de desplegar cuestionarios en línea, como una que ustedes seguramente conocen, que se llama Kahoot. Los famosos Kahoot, que consisten en una serie de preguntas que uno diseña en esta página, en kahoot.com, y que luego les proporciona a los estudiantes un código y ellos se conectan a través de ese código o un cuestionario, ya sea simultáneamente de modo síncrono o ya sea entre unos lapsos determinados de modo asíncrono. Una alternativa a Kahoot que se ha vuelto muy popular en los últimos años y especialmente en estos meses es una que se llama Quizzes. Entonces aquí en Google voy a poner Quizzes con doble Z al final. La primera entrada, que se llama quizzes.com, Quizzes Free, Quizzes for Every Student, es la página en la que podemos usar esta plataforma web para crear un banco de preguntas muy similar al que haríamos en Kahoot. Entonces tiene básicamente la funcionalidad de diseñar preguntas o importar preguntas de cuestionarios que ya están creados en esta plataforma. Adicionalmente puedo agregarle a cada pregunta un contenido multimedia, imágenes o sonidos o GIFs, por ejemplo, imágenes en movimiento, y configurar cuánto tiempo va a durar cada pregunta. La dinámica es muy simple. El cuestionario se hace visible para el estudiante. Cuando es en modo síncrono se les proporciona un pin o un código. Ellos acceden al cuestionario todos simultáneamente y en la medida que van respondiendo, dependiendo de las respuestas que obtengan, si son correctas o no, y del tiempo que les tome en resolverlo, entonces van a ir apareciendo clasificados en una lista de clasificación de mayor a menor. Digamos que el atractivo de la plataforma es que motiva a que el estudiante compita con sus compañeros para obtener el primer puesto. Ahora, en una clase, la idea es que no se abuse de este tipo de recursos, ni de Kahoots, ni de quizzes, ni de cualquier herramienta que proporcione ese estado de afección positiva, como le mencionaba en el último video. Porque, primero, la novedad se pierde cuando se usa continuamente. Entonces, si todo el tiempo estoy haciendo quizzes o estoy haciendo Kahoots, entonces ya el estudiante sabe que va a ocurrir eso, ya conoce la dinámica del juego y no va a tener ninguna, digamos, atractivo. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, que cuando uno se divierte tanto, pues está fijándose es en obtener el mejor puntaje y resolver la pregunta en el menor tiempo y no en reflexionar exactamente en el contenido de la pregunta. Entonces, el propósito de los Kahoots o los quizzes para mí es mucho más potente cuando se usan en ciertas partes de la clase, especialmente cuando la clase es más densa o cuando uno quiere motivar a los estudiantes a que se interesen por un tema, para cambiar el ritmo. Y en ese cambio de ritmo entonces se abre la posibilidad a ese estado de afección positivo que nos va a permitir luego presentar un tema posteriormente. Y aparte de eso, pues digamos, distensionar el ambiente y hacer que se integren los estudiantes unos con otros. Entonces en Quizzes vamos a lo primero que voy a hacer es registrarme en la plataforma. Al final les voy a mostrar cómo se vería un ejemplo de una Quizzes aplicado. Entonces me voy a registrar. Cuando me voy a registrar, él me dice que si quiero hacerlo con mi cuenta de Google o con un correo electrónico diferente. Entonces, como ya tenemos una cuenta en la universidad, entonces lo que hago es entrar a la login.unal.edu.co, al correo de la universidad, autenticarme en el correo, y después de autenticarme en el correo, entonces hago clic sobre el botón Regístrate con Google, y así van a quedar asociada la cuenta de Quizzes con la cuenta de Google. Él me dice que cuál cuenta quiero elegir. Voy a marcar mi cuenta personal y me va a mostrar la ventana de entrada principal de Quizzes. ¿Cómo está distribuida? Entonces me aparecen una serie de temáticas con quizzes o digámosle quizzes que ya están diseñados. Hay de todos los temas que quieran: matemáticas, inglés, estudios sociales, idiomas, ciencias, informáticas y aptitudes informáticas, etc. De hecho, si buscan en este buscador Moodle, va a aparecer quizzes sobre Moodle. Entonces, cuando ustedes introducen un término de búsqueda, a la derecha les va a aparecer la previsualización de lo que tiene el cuestionario en particular sobre el que ustedes están pasando el cursor. Entonces, por ejemplo, quiero ver cómo es la plataforma educativa Moodle, cómo es ese cuestionario. A la derecha me dice que tiene 9 preguntas, me aparecen cuáles son las preguntas, me dice que si quiero jugar. En este momento yo accedí a Quizzes
a la plataforma con el perfil de profesor. Desde el principio yo le dije que yo era profesor para que me permitiera pues como acceder a esta serie de funciones. Aunque como estudiante también se pueden crear cuestionarios. Bien, entonces voy a regresar a la plataforma, a la página principal, haciendo clic sobre el icono de quizzes en la parte superior izquierda. Eso es lo que se ve en esta región central. A la izquierda me aparece una columna y en esa columna entonces en orden me dice buscar cuestionarios, donde estoy en este momento, mis cuestionarios para revisar los cuestionarios que haya creado, todavía no tenemos ninguno, informes, cuando yo aplique un cuestionario o un quiz entonces me van a aparecer ahí. Y lo mismo clases, colecciones y memes pues van a aparecer todavía vacías porque no he creado ninguna clase y no creo ninguna colección por ahora. Ajustes para cambiar algo sobre mi perfil, nombre de usuario, cómo va a aparecer mi nombre en la plataforma, y en cerrar sesión para terminar pues como para desconectarme de la plataforma. Entonces voy a ingresar a crear. Me interesa ver cómo se puede diseñar un cuestionario muy rápidamente. Entonces en crear me va a pedir el nombre del cuestionario. Entonces en este caso voy a escribir test sobre Moodle básico y me va a decir que elija la asignatura correspondiente. Puedo elegir varias, digamos que la que más aplica aquí es informática. Apenas marqué estas etiquetas, las que yo considere, hago clic sobre siguiente y a continuación entonces puedo empezar a agregar cualquiera de estos tipos de preguntas y configurar la columna a la derecha, cambiar el nombre o añadir una imagen. Entonces lo que voy a hacer es primero cambiar la imagen. Entonces haciendo clic sobre este icono de medio de imagen voy a arrastrar la imagen acá que yo ya tengo previamente, ya la había descargado con antelación. Puedo también poner el enlace a la imagen, puedo elegir el idioma en el que quiero desplegar este quiz para que a la hora de yo hacer público aparezca como en idioma español listado. Para hacer este cambio permanente entonces voy a arrastrar nuevamente la imagen, voy a elegir el idioma español, Spanish Castilian, y aquí el tipo de calificaciones va a ser de universidad para universidad. Una vez he configurado que las calificaciones son de nivel universitario, pues o el tipo de evaluaciones para un nivel universitario, voy a decidir si quiero que esta prueba sea pública o si quiero que sea privada. Por ahora, como lo estoy construyendo, voy a hacerla privada. Entonces hago clic sobre guardar para que consolide los cambios. Ya veo que ha cambiado esto. Puedo cambiar si quiero que sea público o privada haciendo clic sobre este icono. Puedo cambiar el idioma haciendo clic sobre este icono y vuelvo nuevamente a la ventana de configuración de la prueba. Puedo cambiar cuál es el tiempo por defecto para todas las preguntas, aunque cuando yo esté diseñando las preguntas e insertándolas puedo definir tiempos diferentes para responderlas individuales. Entonces si yo hago clic puedo cambiar aquí el tiempo por defecto para las preguntas. Listo. Aquí me muestra un resumen de que hace parte de una prueba para universidad que está en el tema de computadores, etc. Puedo alinearlos a estándares, pero son estándares pues como digamos asociados a los estándares estadounidenses y no nos son pertinentes, entonces la dejamos quieto por ahora. Ahora voy a agregar una nueva pregunta. Tengo 5 tipos de preguntas. De estos 5 tipos, las que conocemos, opción múltiple, la opción que se llama caja es opción múltiple con múltiple respuesta. Rellenar el espacio en blanco el estudiante escribe. En tipo encuesta es para yo hacer una encuesta muy rápida, y en abierta es para que el estudiante escriba una respuesta abierta. Las 4 primeras se califican automáticamente, la última tengo que agregarle una calificación manual. Entonces voy a agregar una pregunta de opción múltiple. Es mucho más fácil construir el cuestionario, ya sea aquí o ya sea en Moodle, donde lo vayamos a hacer. Por cierto, este tema de evaluaciones lo vamos a trabajar con más rigor cuando abarquemos lo que son los instrumentos de evaluación y la evaluación formativa, que será en unas cuantas clases. Ahora, yo ya tengo construido previamente un documento de Word las preguntas para que solamente copie y pegue. Entonces aquí voy a copiar este enunciado de la pregunta que indica Moodle es un acrónimo en inglés. ¿Cómo se traduciría en español? Entonces voy a ponerlo en el campo que dice escribe tu pregunta aquí. Adicionalmente puedo agregar fórmulas si lo requiero, o puedo agregar imágenes o audio en el botón de medios. Entonces voy a agregar, haciendo clic sobre este botón, una imagen
sobre Moodle para que me quede más atractiva la pregunta. A la derecha veo cómo se va a desplegar en la pantalla del estudiante, en el celular o en el escritorio, en la pantalla de escritorio, cómo se va a ir desplegando la pregunta. Y voy a empezar a agregar las opciones de respuesta. Aquí tengo 4, pero si necesito más, puedo hacer clic en el botón añadir opción de respuesta. Entonces la opción de respuesta 1 será módulo de entorno dinámico de aprendizaje orientado a objetos. Voy a pegar este enunciado. Módulo, voy a copiar y voy a pegar este enunciado. Voy a poner un tercer enunciado. Y voy a poner ninguna de las anteriores. Listo. Ninguna de estas traducciones es correcta. Moodle significa Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Es un ambiente o un entorno de aprendizaje dinámico orientado a objetos. Ninguna de estas es módulo de entorno, no está mal. Entonces es ninguna de las anteriores. Para yo marcar la opción que es correcta, hago clic sobre la marca y se pone de color verde indicando que ya seleccioné esta. Puedo cambiar el tiempo asignado para resolver esta pregunta. Digamos que se gaste 45 segundos y puedo hacer clic sobre el botón de guardar. A la derecha veo la previsualización de cómo va quedando la pregunta y cómo la aparecería en la pantalla del estudiante. Listo. Vamos a agregar una pregunta, otra pregunta de opción múltiple. Entonces ya los botones se me convierten en iconos. Los tipos de preguntas aparecen como iconos. Entonces voy a hacer clic sobre el icono de opción múltiple para agregar una pregunta a opción múltiple. Entonces lo mismo. ¿Quién fue el creador de Moodle? Entonces voy a pegar este enunciado. Voy a agregar una imagen. Les recomiendo que siempre agreguen una imagen que sea referente al tema para, digamos, hacer mucho más atractivo el enunciado. Y en las opciones de respuesta vamos a poner Martin Dugemas. Respuesta 1, Martin Dahl. Respuesta 2. En opción de respuesta 3, Michael Douglas, el actor de los 80-90. Y en respuesta 4, Marty McFly, el protagonista de la película Volver al Futuro, que es una trilogía dirigida por Steven Spielberg. Entonces aquí la respuesta correcta es Martin Dugemas. Ese Moodle es una iniciativa que parte o nace de un proyecto doctorado de este señor Martin, en donde él trataba de diseñar una plataforma para evaluar el alcance de un método de enseñanza basado en el constructivismo. De ahí nace pues Moodle en el 2002. Entonces voy a guardar. Y tengo mi segunda pregunta. Tengo 30 segundos, le he dado 30 segundos, si quiero lo puedo configurar más o menos. Dejémosla por ahora de este modo, listo. Ahora, voy a insertar una pregunta que es de selección múltiple con múltiple respuesta. Eso será la que se llama aquí tipo caja. Entonces hago clic sobre el icono de caja, lo mismo, inserto el enunciado que ya lo tengo previamente diseñado en mi documento de Word y voy a agregar una imagen y esa imagen será formato de curso. Listo. Aquí aparece, correcto. El estudiante le va a aparecer un icono de lupa, del cual él haciendo clic sobre el icono de lupa va a ver más grande la imagen o el contenido multimedia que hayamos subido, que adiciona o que complementa el texto del enunciado. Voy a agregar las respuestas. Entonces tengo un formato que se llama semanal. En opción 2 tengo un formato que se llama recreativa. En opción 3 tengo un formato que se llama de temas. Y en opción 4 un formato que se llama de pestañas. De estos es correcto, ahí existe un formato semanal, existe un formato de temas, existe un formato de pestañas. El formato tipo recreativa no existe, entonces por lo tanto esta opción la dejo desmarcada y la pregunta estará bien resuelta o bien contestada si el estudiante marca semanal, temas y pestañas. Hago clic sobre guardar para consolidar esta pregunta. Voy a agregar
una pregunta adicional que sea de completación para que veamos cómo se ve. Entonces vamos a agregar una pregunta de rellenar el espacio en blanco. La pregunta tendrá como enunciado yo ya de antemano le he agregado un espacio en blanco. La pregunta es, al activar el modo edición del curso, yo puedo agregar o modificar hay un espacio en blanco, o actividad en el curso. Entonces cuando uno modifica o uno activa el modo edición, ¿qué es lo que se puede agregar o puedo editar? Entonces puedo editar actividades y recursos. Listo. Recursos. Aunque la plataforma me indica no es necesario agregar alrededor de recursos porque ya hay pues porque él no es sensible a las mayúsculas o las minúsculas. Voy a agregar una imagen. Voy a buscar la imagen correspondiente, que es activar edición. Y entonces el estudiante vería algo de esta manera. Listo. Para completar la pregunta hago clic en guardar. Voy a adicionar otras preguntas y a continuación voy a hacer una prueba de cómo se vería este cuestionario. Muy bien. En este punto entonces he agregado otras preguntas para completar un cuestionario o un test que tiene 7 preguntas. Una vez he terminado de insertarlas, estoy ya seguro de que están bien construidas, de que el enunciado es correcto, las opciones de respuesta son claras y son consistentes. Entonces puedo probar cómo se va a ver el cuestionario. Voy a hacer clic en la parte superior en el botón terminar y eso me va a llevar a esta nueva ventana. Si por alguna razón yo salgo antes o me encuentro en esta página principal, la página de entrada, y quiero revisar los cuestionarios que yo haya empezado a formular, que sean como borradores, entonces puedo ir en la columna izquierda a la entrada de mis cuestionarios. Aquí me aparece que tengo un cuestionario con el icono del candado, me indica que es privado, que se llama Test sobre Moodle Básico. Aparece 7 QS, 7 questions, 7 preguntas, y me dice cuántas veces se ha jugado y me dice cuándo se creó. Para yo editar este cuestionario, entonces puedo hacer clic sobre el icono de jugar, si quiero jugar pues inmediatamente, pero puedo hacer clic sobre el título del cuestionario para editarlo, hacer clic sobre el icono del lápiz que es para editar, o puedo empezar a jugar. Entonces puedo tener dos opciones: jugar en vivo, que es el modo síncrono, en el que yo cuando comienzo el juego le voy a preparar o digamos de antemano elegir qué tipo de modalidad quiero. Si quiero que sea en clásico, donde los estudiantes lo hacen individualmente. Si quiero que sea en equipo, donde las puntuaciones se agrupan pues digamos por equipos. O si quiero que sea tipo examen, si quiero que sea una cosa pues mucho más seria. En el modo clásico, pues la diferencia entre el examen y el clásico es que en el examen no aparecen una serie de animaciones y de sonidos que aparecerían en el modo clásico o en el modo de equipo. Cuando yo haga clic sobre continuar, entonces independientemente del modo, al estudiante me van a proporcionar un código, un PIN que yo le doy al estudiante, o le puedo dar esta URL y el estudiante pues va a entrar a resolver este cuestionario. Correcto. Haciendo clic sobre el botón de iniciar, entonces el estudiante va a iniciar el cuestionario. Entonces voy a iniciar como una sesión en modo incógnito. Voy a copiar y pegar este vínculo. Supongamos que yo se lo haya compartido a mi estudiante de alguna manera. Y voy a hacer clic sobre el botón de iniciar. Ok, para que el estudiante se registre, entonces tiene que ingresar ya sea con una cuenta de Google o con un correo. Entonces voy a realizar ese proceso a continuación. Para que el estudiante pueda jugar, debe tener una cuenta en Google o debe registrarse con su correo electrónico. Entonces voy a, digamos, registrarme con mi correo electrónico. Supongamos que voy a acceder con un correo de la universidad. Cuando mi correo ya ha sido validado, entonces él me pregunta que, digamos, estoy en modo estudiante, quiero usarlo para
en la escuela, quiero usarlo en una empresa o quiero usarlo para uso personal. Entonces voy a decirle at school y él dice que si yo soy un estudiante, entonces como estoy registrando como un estudiante, voy a decirle que yo soy un estudiante. Y voy a confirmar mi fecha de nacimiento, pongámosle cualquier fecha. Pongámosle cualquier cosa. Listo. ¿Qué grado estoy? Estoy en universidad y terminado. Entonces aquí me aparece el nombre del que yo quisiera tener para presentar el quiz. Entonces digamos que aquí uno puede ponerse un sobrenombre, puede ponerse un apodo. Y haciendo clic sobre empezar, entonces va a iniciar el juego. Listo. Entonces voy a compararlo. Aquí tengo mi ventana de administrador de ese cuestionario. Lo he creado con un rol de profesor. Y aquí tengo mi ventana como estudiante. Entonces cuando hago clic sobre empezar, debo esperar que aparezcan otros jugadores o que yo le dé iniciar aquí en este botón como profesor o como administrador de ese cuestionario. Bueno, entonces vamos a decirle iniciar. Y al estudiante inmediatamente cuando cambia la ventana en la que estoy como con el perfil de estudiante, te va a aparecer esto. Listo. Dice, primera pregunta, módulo es un acrónimo en inglés, ¿cómo se traduce en español? Voy a responderlo de modo que me equivoque. Listo. Segunda pregunta, ¿quién fue el creador de Moodle? Entonces, supongamos que yo crea que sea Marty McFly. Si yo quiero, puedo utilizar el botón de la lupa para hacer más grande la imagen que yo haya puesto en el enunciado. Marty McFly. Deseo cambiar el nombre del curso que estoy construyendo en mi plataforma. ¿Cómo lo consigo? Entonces yo sé que es a través del botón de activar edición. Existen diversos recursos que se pueden agregar a un curso. El siguiente listado, ¿cuál no forma parte de ellos? Entonces digamos que yo diga que la etiqueta. Listo. El formato de cursos, digamos que sea recreativo. Entonces cuando yo termine de responder todas las preguntas, me va a aparecer una opción en la parte de abajo inferior derecha que dice seleccionar todo y decirle pues como enviar a lo que yo he resuelto. Noten que hay una barra que va disminuyendo en la medida que va pasando el tiempo disponible para yo resolver la pregunta. Entonces voy a decirle enviar y el recurso que puede usarse para añadir texto, imágenes, multimedia o código y que si se utiliza inteligentemente puede ayudar a mejorar la apariencia. Entonces digamos que este sí es la etiqueta. Y la última pregunta, al activar el modo edición del curso yo puedo agregar o modificar cualquier recurso. Y hago clic sobre el botón de enviar para mandar mi respuesta a esta pregunta. Aparece juego terminado. Me indica, bueno, voy a cerrar esta ventana que hice acá. Mi puntuación fue de un acierto, una precisión del 28%, una puntuación de 1750. Y en la pantalla de administrador de este cuestionario, como profesor que estoy mostrando en este momento, entonces me aparece que el usuario que llama Servicio Ciencias tiene una puntuación del 28% y me muestra cuáles preguntas saco buena o cuáles preguntas saco mala. Listo. Esta es una forma de jugar o de completar un cuestionario. Vamos a ver otra forma que es interesante. Voy a ingresar nuevamente como profesor al cuestionario que estoy construyendo. Y quiero verificar como un modo de práctica. Entonces voy a darle en práctica, en jugar, para ver cómo se vería sin necesidad de tener que depender de una cuenta de un estudiante. Entonces aquí voy a jugar el cuestionario con la primera opción. También puedo hacerlo como una ficha de estudio o como un desafío a tus amigos. Ahora les muestro cómo se vería una ficha de estudio. Más abajo me aparecen si quiero activar la opción de memes. Los memes son imágenes graciosas que me aparecen después de que yo respondo a ciertas preguntas bien o mal. Entonces me aparece ese mensaje. Puedo cambiar el tema del meme o puedo incluso agregar nuevos memes si lo deseo. Y puedo configurar mi cuestionario para que tenga el temporizador, para que tenga estos memes y para que tenga algo que se llama los potenciadores. Estas mismas opciones las voy a tener disponibles cuando yo vaya a configurar el cuestionario para que lo presenten mis estudiantes. Entonces aquí voy a decir jugar cuestionario con estas opciones activadas: temporizador, memes, potenciadores. Jugar cuestionario. Lo estoy probando con el rol de profesor, con el rol que acabo de diseñar el cuestionario. Entonces nuevamente voy a responder las preguntas. Digamos que voy a responder aquí carpeta
Miren que por ejemplo aquí me muestra cuál es la respuesta correcta. Me aparece una imagen y me dice cuál es mi puntuación con respecto a otros usuarios. ¿Quién fue el creador de Moodle? Entonces Martin McFly, por ejemplo. Él me dice, no, vea, la respuesta correcta era Martin Dugimas. Yo puedo desactivar también ese comportamiento. Moodle es un acrónimo en inglés. ¿Cómo se traduce en español? Voy a poner esta suponiendo. Me aparece nuevamente una opción. Me aparece la opción indicándome en verde cuál es la respuesta correcta. Y en esta voy a poner recurso y enviar. Me aparece correcto porque esta sí es la opción apropiada. Van subiendo y voy bajando en una lista un listado de calificaciones. El recurso que puede usarse para añadir texto, imágenes, carpeta, nuevamente R. Supongamos que nuevamente me haya equivocado. Me aparece un meme indicándome que tuve una opción que era incorrecta. Deseo cambiar el nombre de curso. Va a salir participantes. La opción correcta era editar opciones, editar ajustes del curso. Voy a errar nuevamente esta a propósito. Y se supone que en alguna parte me aparece una opción que se llama Redemption Question. Entonces esta es una de las características que son, digamos, particulares y que me gustan de este sistema de evaluación, y es que como me he equivocado en algunas preguntas, la plataforma me ofrece la opción de yo corregir alguna de ellas. Entonces me dice, repite una pregunta que hayas fallado, elige bien. Este tipo de opciones me van a aparecer para cuestionarios más largos, distintos formas en las que yo puedo recuperar puntaje. Entonces digamos que yo haga clic sobre este dado que tiene el número 2, entonces me aparece una opción para yo recuperar lo que, digamos, la respuesta en esta pregunta. El recurso que puede usarse para añadir texto e imágenes se llama etiqueta. Ese está muy bien. When you get an answer correctly versus when you do. Ok, entonces aquí ya voy cambiando mi posición, etcétera, etcétera. Se acabó el tiempo, se terminó el juego. Entonces me dice, tienes una puntuación del 28%, quiero volver a jugar, bla, bla, etcétera. Voy a cerrar este intento. También se puede usar como estudiantes. Ustedes pueden, vuelvo a mis cuestionarios, vuelvo al cuestionario que había hecho, puedo hacer una práctica, y esa práctica, cuando yo vaya a jugar, voy a completarla en el modo que se llama fichas de estudio. ¿En qué consisten las fichas de estudio? Es como si tuviéramos las fichas bibliográficas que hacíamos en cartulina antes, en donde escribíamos adelante algo y por detrás teníamos que pensar primero la respuesta antes de voltearla. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, voy a empezar este tipo de tests en modo de fichas de estudio. De este enunciado seleccione 3 formatos para la presentación de las secciones dentro de un curso. ¿Cuáles son los 3 formatos? Entonces yo sé que van a ser tengo formato de pestañas, semanal y formato de temas colapsados, por ejemplo. Entonces voy a hacer clic en el botón girar, y entonces me van a aparecer las opciones de respuesta correctas, y entonces yo voy a pensar, ¿es lo que yo pensé si eran estas opciones o no? ¿Necesito volver a repasar esta ficha o está bien? Entonces si necesito volverla a revisar, hago clic sobre el rojo, por ejemplo. Existen diversos recursos que se pueden agregar a un curso. Del siguiente listado, ¿cuál no forma parte de ellos? Entonces yo sé que el que no es, vamos a girarlo, cuestionario, es la respuesta que era la respuesta a esta pregunta. Entonces si yo estoy seguro que sea esta, le digo lo tengo, si no, pues necesita una revisión, y así sucesivamente. Eso es un modo muy útil cuando queremos repasar algo y necesitamos construir fichas de memoria para memorizar un tema en particular. Entonces, con esta plataforma de quizzes, que es una alternativa a Kahoot, pueden hacer exactamente eso, crear bancos de preguntas para que ustedes lo compartan con sus estudiantes y cambiar el ritmo de la clase en el momento en que lo consideren.